Que les bendiga, hermanos. Voy a pedir que busquen en sus Biblias en Juan capítulo 7. Y vamos a leer juntos el verso 53. Juan 7, 53. ¿Dónde está? 52. ¿Lo tenemos listo? Todos juntos. Dice: cada uno se fue a su casa. ¿Me ayudan, por favor? Lean, por favor, conmigo. Juan 7, 53. Todos juntos. Dice así: cada uno se fue a su casa. Gracias. Vamos a orar. Le voy a pedir que ore por mí, que me ponga las manos. Gracias, Señor. Padre, en esta hora estamos preparados para compartir tu palabra y te pedimos, Señor, que tú hables a tu pueblo, que tú hables a tu iglesia, que me uses solamente como instrumento, Señor, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Les voy a pedir que tengan la Biblia abierta, su Biblia, en Juan capítulo 7. Estamos predicando en el Evangelio de Juan, que el día de hoy nos corresponde el capítulo 7. En un principio, hermanos, Dios había hablado por medio de la creación. Todo lo que Dios creó con especial diseño: los cielos, el mar, las plantas, los animales y por último el hombre, hablaban de la creación de Dios. Y se dice que Dios habló a través de la creación. Génesis capítulo 2 versos 1 y 2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Toda la creación habla de Dios. Y en diferentes partes de la Escritura, y en algunos cantos que cantamos, también habla de cómo Dios habló o habla a través de la creación. Pero en un principio Dios habló a través de la creación. Después Dios habló a través de los profetas. Uno de los más representativos, ¿quién fue? Isaías, hablando del Mesías. Uno de los profetas más representativos fue Isaías. Dios habló por medio de la creación y después habló por medio de los profetas. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló por medio de los profetas, pero por mucho tiempo se mantuvo en silencio hasta el tiempo de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Casi lo que llamamos 400 años de silencio desde los profetas, el último de los profetas, hasta los evangelios. Dios se mantuvo en relativo silencio. El Evangelio de Juan relata la historia del Verbo hecho carne. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A dónde voy con esta introducción? El título del sermón es Jesús manifestado al pueblo. Y en esta introducción yo trato de explicar cómo Dios había hablado primero a través de la creación, luego a través de los profetas, y en esta ocasión, como dice Hebreos, la segunda parte del verso 1, del capítulo 1, mas ahora en estos tiempos, dice, nos ha hablado por su Hijo. Bien, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Juan, que hemos estado predicando estos capítulos hasta el día de hoy,
Dios se había mostrado en Jesús a través de milagros, sanidades y prodigios que estuvo realizando. ¿Cuáles fueron estos milagros y prodigios que hizo? Y en orden cronológico más o menos son estos. Las bodas de Canaán, ¿se acuerdan? Las bodas de Canaán. El hijo del noble, ¿se acuerdan? Sermón que nombramos buscando encuentros con Jesús. Otro milagro, el paralítico de Betesda. Seguimos con la alimentación de los 5,000. Ahora sí, el sermón de la semana pasada, buscando a Jesús. La caminata de Jesús sobre el mar. Pero hasta ese momento, de los capítulos 1 al 6, no se había mostrado como el Hijo de Dios, aún no. La gente se estaba enterando, estaba viendo las obras que hacía, estaba escuchando lo que estaba pasando, y algunos le seguían por conveniencia. La semana pasada oíamos que él les decía: ustedes me siguen porque tienen hambre, porque les dije comer. Otros porque estaban enfermos y buscaban sanidad. Otros buscaban la verdad, como Nicodemo, pero aún no estaban convencidos ni seguros al 100% de saber de quién se trataba en realidad. Y eso lo vamos a ver en todo el capítulo 7. En Juan, capítulo 7, encontramos 3 aspectos sobresalientes. Yo los titulé así: aspectos negativos. Jesús se da a conocer como enviado de Dios y como ríos de agua viva. Y por último, aspectos positivos. Vamos a hablar de estos aspectos negativos. Los propios hermanos de Jesús le decían que se diera a conocer, que se manifestase al mundo, y lo leímos en la editorial también del boletín, en la portada, porque ni aún ellos creían en él. Ellos no se lo decían como en un buen plan, ¿no? Ellos le decían más como en tono de burla, que fuera y se diera a conocer con la gente, para que todo lo que estaba haciendo, los milagros, todo lo que estaba pasando, se manifestase con el pueblo. Entonces, sus propios hermanos le decían que se diera a conocer. Versos 3 al 5, los voy a estar leyendo. Ya lo leímos en el culto, pero lo voy a estar repitiendo. Ciertos versos nada más. Y le dijeron tus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún tus hermanos creían en él. Su intención no era de corazón, no era con buena intención, era más bien como el tono de burla, porque ellos tampoco creían en Jesús. Otro aspecto negativo: cuando Jesús subió a la fiesta, después de que subieron sus discípulos, dice que la Biblia, que la gente le buscaba y preguntaban: ¿dónde está aquel? Pues, a ver, el que hizo milagros, el que hizo prodigios, ¿dónde está? Pero tampoco lo hacían con un corazón devoto o buscando algo bueno. En el verso 11 dice: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Inclusive ese pronombre es un tanto despectivo, ¿no? ¿Dónde está aquel? No decían dónde está Jesús o el profeta o el que hace milagros. No, decían dónde está aquel. Otro aspecto negativo: murmuraban entre sí. Unos decían: es bueno, es buena persona, quizás. Otros decían: engaña al pueblo, está engañando al pueblo, se está aprovechando del pueblo. Verso 11. Y le buscaban, verso 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Otro aspecto negativo de la reacción de la gente a las obras de Jesús:
Se maravillaban de su enseñanza, pero se maravillaban porque decían, ¿cómo es que saben letras sin haber estudiado? Se maravillaban, pero porque lo consideraban un ignorante, un hombre que era del pueblo, del mundo, que no había estudiado, que no era preparado, y él enseñaba. En el verso 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Aspecto negativo. Otro aspecto negativo, la multitud decía inclusive, demonio tienes. Fíjense a qué grado, ¿no? Demonio tienes, verso 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Porque realmente procuraban matar. Y otro de los aspectos como negativos está en el verso 26, donde dice, pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es Cristo? La gente murmuraba también y decía, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Como diciendo, ¿lo habrán aceptado? ¿Lo habrán reconocido? Pero todo esto era en aspecto negativo, realmente. Entonces Jesús ya se da a conocer abiertamente. En los versos 28, 29 y 37 al 38 Él se presenta a sí mismo. Versos 28 y 29, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde voy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procede y él me envió. Obviamente estaba hablando del Padre, estaba hablando de Dios, y se estaba dando a conocer a la gente. Ahí se estaba ya manifestando con el pueblo. Y él, los versos 37 al 38, también él se presenta como ríos de agua viva. Dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces ya Él se presenta, se manifiesta y les hace conocer que Él es el Hijo de Dios, que es el enviado de Dios y que Él es ríos de agua viva. Aspectos positivos, después de haberse presentado, de manifestarse al pueblo, ¿qué sucedió? Verso 31, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Es decir, reconocían que las señales que Él estaba haciendo las hacía como el Cristo, estaban reconociéndole como Cristo. Otro aspecto positivo en los versos 32 al 36, cuando los fariseos mandan alguaciles para prender a Jesús, lo hacen porque algo importante estaba sucediendo, algo estaba ahí creciendo, que los fariseos se estaban poniendo nerviosos porque algo importante y bueno estaba sucediendo. 32 al 36, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de Él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a donde yo estaré vosotros no podéis venir?
Pero realmente la intención de los fariseos y de los sacerdotes era prenderle porque se estaban poniendo nerviosos, los estaban poniendo en aprietos. Y eso era un aspecto positivo en cuanto a la manifestación de Jesús como el Cristo. En el verso 41, abiertamente lo reconocen como el Cristo. Dice, otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea venía el Cristo. Pero unos creían, estaban creyendo que Él era el Cristo y lo estaban mencionando, lo estaban comunicando. Y por último, en aspecto positivo, una evidencia de que Él era el Cristo era que cuando los alguaciles fueron enviados a prenderle, no lo prendieron porque dijeron, nunca ha hablado hombre así. Reconocieron que era algo especial, algo extraordinario, algo divino, algo que no se había visto hasta esos tiempos. Entonces, en el verso 46 dice, los alguaciles respondieron, jamás, les reclamaron a los alguaciles porque no lo habían prendido. Y dice el verso 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Estaban reconociendo que había algo especial en este hombre Jesús. Bien, repasando rápidamente, Dios se mostró y habló a través de la creación, después a través de los profetas, y por mucho tiempo estuvo en silencio hasta que vino Jesús y aquel verbo fue hecho carne. Vio unos aspectos negativos de la gente al reaccionar a las obras que Dios hacía. ¿Cómo se da a conocer? ¿Cómo se manifiesta? Por último, ¿cómo se manifiesta? Y al último, lo que resultó de esa manifestación, los aspectos positivos. Al principio les pedí que leyéramos Juan 7:53. Este versículo está como aislado. Y además, en el boletín, cuando leímos todo el capítulo, no lo leímos porque está ahí en medio entre el capítulo 7 y el versículo 8. Ya no se sabe si es el versículo 7 o el versículo 8. En la Biblia lo ponen como el título del tema del capítulo y lo incluyen en el capítulo 8. Por eso pasa ahí como desapercibido. Pero este versículo tiene una enseñanza y esa va a ser la conclusión del día de hoy. Al parecer, este versículo está fuera de lugar. ¿Cómo dice el versículo? Cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa. Y ahí inventaron el refrán que aquí se rompió una taza, ¿no? Cada uno se fue a su casa. No sé si lo inventaron ahí, pero así dice el verso, cada uno se fue a su casa. Al parecer, este último versículo está fuera de lugar. Parece que la historia queda inconclusa ahí, no hay un final después de, una conclusión después de todo lo que pasó en el capítulo 7, pero esto denota indecisión, denota inconclusión, no termina ahí la historia. Ni los malos le prendieron ni lo metieron a la cárcel, ni hicieron algo más, o sea, sí murmuraron, sí lo quisieron aprender, sí hablaron mal de él, pero ahí quedó, ni lo agarraron, ni lo metieron a la cárcel, ni nada más. Ni los buenos terminaron creyendo en él de todo corazón, con toda su mente, con toda su alma, no tomaron una decisión más. Hoy les decía a los muchachos en la escuela dominical, a lo mejor, si fuera el caso, la iglesia cristiana habría iniciado ya desde entonces, y no hasta después de su resurrección. Si la gente, si los buenos hubieran creído de todo corazón y hubieran iniciado o fundado la iglesia cristiana. Cada uno se fue a su casa. Como usted y como yo, cada domingo al terminar el culto, y ahí termina la historia y no pasa nada.
y nos vamos a casa, a veces comemos fuera, a veces comemos en casa, en familia, descansamos, nos tomamos toda la tarde libre ya no regresamos a la iglesia como antes. Y ahí se termina todo. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quizás suena muy fuerte este verso, pero a veces es la forma en que reaccionamos. Cada uno nos vamos a nuestra casa. Necesitamos terminar la historia, necesitamos continuar, necesitamos tomar una decisión. Y a veces, lamentablemente, también hay que decidir si alguien no quiere seguir a Cristo, también tiene que decidirse, o estás con Cristo o no estás con Cristo. Amén. Yo recuerdo que un joven se le acercó a que era nuestro pastor en aquel entonces, el pastor Hernández, y le dijo, el pastor lo trataba de exhortar, ¿no? Y le decía, yo estoy bien mal y ando en el mundo y así voy a andar. Y le dijo el pastor, ok, si quieres estar así, está bien, vete, enlódate más, así le dijo, enlódate más, porque cuando estés ahí y toques fondo, ahí es cuando tú vas a reconocer que necesitas de Dios. Y a veces nosotros le insistimos en la gente, hasta algunas personas de la iglesia les insistimos que se acerquen a Dios, que vengan, que participen, que busquen al Señor. Y a veces somos hasta rebeldes, ¿no? Y hasta nos enojamos y queremos seguir en lo que estamos. Y bueno, a lo mejor Dios es el que va a decidir y va a decir, ok, pues si ya decidiste eso, ok. Pero está al otro lado, hermanos. Si hemos decidido terminar la historia de forma positiva, vamos a decir, debemos decidirnos por Cristo ya. Amén. Ya, necesitamos decidirnos por Cristo. Necesitamos buscar un ayudamiento en nuestra vida personal, un ayudamiento en nuestra familia y un ayudamiento en nuestra iglesia. Que el Señor se ha glorificado a través de esto. Y mi invitación es esa, que tomemos esta decisión de seguir al Señor. El Señor se ha manifestado, nos ha mostrado de su gloria, de su amor, de su gracia y de su misericordia en nuestra vida en cada uno de ellos. Entonces solamente nos resta corresponder a ese amor y a esa gracia que nos ha dado. Amén. Que al terminar el día de hoy, el culto, este día domingo, podemos reflexionar en este verso. Cada uno se fue a su casa. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a México. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y porque tú hablas a tu iglesia y a tus hijos de acuerdo a nuestra necesidad. Te agradecemos por la exposición de tu palabra y te pido que podamos reaccionar y corresponder, Señor, al mensaje que tú nos das en este día. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios bendiga, hermano. Muchas gracias.